Esto me pasó a mí, no a un amigo, no a alguien que me lo contó. A mí, en primera persona, en una noche de marzo sobre el canal de Cuemanco en Xochimilco, y no lo he contado hasta ahora, porque hay cosas que uno guarda no por miedo al ridículo, sino porque contarlas en voz alta las vuelve más reales de lo que uno está listo para manejar en ciertos momentos de su vida. Me llamo Ernesto Vidal. Llevo 18 años trabajando en Xochimilco, primero como ayudante de trajinera, luego como operador, los últimos 12 como encargado de uno de los embarcaderos privados que operan sobre el canal de Cuemanco, el que queda sobre la calzada del Hueso. Conozco los canales mejor que mi propia casa. Conozco sus horarios, sus ruidos, sus comportamientos según la estación y la hora. Conozco la diferencia entre lo que hace el agua cuando hay viento y lo que hace cuando hay otra cosa. Aunque esa segunda categoría no la hubiera admitido en voz alta hasta hace relativamente poco. Xochimilco no es solo un destino turístico, aunque la mayoría de la gente que viene de fuera lo vea así. Es un sistema de canales y chinampas que lleva en funcionamiento desde antes de la conquista, que alimentó a la ciudad durante siglos, que sobrevivió urbanizaciones y obras públicas y cambios de gobierno que en más de una ocasión intentaron reducirlo. El agua de los canales no es solo agua, es la misma agua que corrió por esos cauces cuando la ciudad se llamaba Tenochtitlan, y cuando los canales eran la manera en que la gente se movía y vivía. Eso tiene un peso concreto. Todo lo que ha ocurrido sobre y dentro de esa agua durante 600 años. Los que trabajamos en los canales lo sabemos aunque no lo digamos en esos términos. Lo sabemos porque uno aprende a respetar el agua de Xochimilco de una manera que no aprende a respetar otras aguas, porque el canal tiene sus propias reglas y sus propios momentos en que hace cosas que no tienen explicación sencilla y que los que llevamos tiempo ahí simplemente aceptamos como parte de la condición del lugar. Lo que pasó en marzo de hace 4 años cambió esa disposición. Era miércoles, pasadas las 10 de la noche. Los últimos visitantes del día habían salido cerca de las 8 y yo me había quedado, como hacía regularmente, a hacer el cierre del embarcadero. Revisar que las trajineras estuvieran bien amarradas, que los remos estuvieran guardados, que las luces del muelle estuvieran apagadas, salvo la de seguridad que dejábamos encendida toda la noche. El canal de Cuemanco de noche es un lugar completamente diferente al canal de Cuemanco de día. De día es ruido, colores, grupos de turistas, música de las trajineras que van y vienen, el olor de la comida de los puestos. De noche es silencio y agua oscura, y los sonidos que hacen los árboles cuando el viento pasa entre las ramas de los sauces que bordean los canales, que es un sonido que no se parece a ningún otro sonido de la ciudad. Después de 18 años uno se acostumbra a ese silencio de noche y aprende a moverse dentro de él sin que le pese. Esa noche, mientras revisaba las amarras de la última trajinera, vi a la niña. Estaba sentada en la proa de una trajinera que no era del embarcadero. Era una trajinera vieja, de madera oscura, sin los colores ni los adornos de las que trabajan con turistas, de las que uno ve amarradas en los tramos del canal que nadie usa, dejadas ahí a que el tiempo las pudra. Estaba amarrada al muelle de manera que no recordaba haber visto antes, con una soga que no era de las nuestras. La niña estaba sentada con las piernas colgando sobre el agua, de espaldas al muelle, mirando hacia el canal, pequeña, 7 u 8 años, con ropa que en la oscuridad no pude distinguir bien, el cabello oscuro y suelto sobre los hombros. Me acerqué despacio. Lo primero que pensé, como pienso siempre cuando veo algo inesperado en el embarcadero, fue en la seguridad. Una niña sola de noche en un canal no es una situación normal, y la respuesta normal es acercarse y preguntar dónde están los adultos que deberían estar con ella. Me faltaban unos 3 metros cuando dije algo en voz baja para no asustarla. Le dije que no se asustara, que era el encargado del embarcadero, que estaba ahí para ayudarla,
La niña giró la cabeza, no el cuerpo, solo la cabeza, con esa rotación que en una persona normal involucra el cuello y los hombros, y que en este caso fue solo la cabeza, girando hacia mí en un ángulo que el cuello humano no permite sin que el resto del cuerpo participe. Fisuchara, donde deberían haber estado los ojos había piel, no ojos cerrados, no cuencas vacías, no nada que sugiriera que alguna vez hubo ojos ahí. Piel lisa, continua, de la misma textura que el resto de la cara, como si los ojos nunca hubieran existido. La nariz estaba, la boca estaba, las proporciones del rostro eran completamente humanas, solo los ojos no estaban. Me quedé paralizado. No grité, no corrí, no hice ninguna de las cosas que uno imagina que haría en una situación así. Me quedé exactamente donde estaba, con la linterna en la mano, mirando esa cara sin ojos que me miraba de vuelta con algo que no eran ojos, y que sin embargo, yo sentía como una mirada, un peso y una dirección, y una atención dirigida hacia mí, que era reconocible como mirada, aunque no tuviera los instrumentos físicos de una. Duró quizás 3 segundos, quizás 5. El tiempo en esas situaciones no funciona con normalidad, y entonces la niña se dio vuelta de regreso al canal, solo la cabeza otra vez, volviendo a la posición original con esa misma rotación anómala, y se tiró al agua. No hubo salpicadura. Eso fue lo que me sacó de la parálisis, la ausencia del sonido que debería haber habido. Cuando un cuerpo cae al agua, hay un impacto, un sonido específico e inconfundible que 18 años en los canales me habían enseñado a reconocer. No lo hubo. La niña desapareció en el canal sin que el agua respondiera de ninguna manera, como si el agua no hubiera recibido nada. Me acerqué al borde del muelle. Apunté la linterna al canal. El agua estaba completamente quieta, sin ondas, sin perturbación, sin ninguna señal de que algo hubiera entrado en ella hace 2 segundos. Me quedé ahí varios minutos apuntando la linterna al canal. Busqué a lo largo del muelle, en las trajineras amarradas, en los bordes del embarcadero. Nada. La trajinera de madera oscura seguía amarrada al muelle, vacía. Fui a la soga que la amarraba. La revisé. Era vieja, de Enequén, del tipo que ya nadie usa. La desaté de nuestro muelle y la dejé suelta. La trajinera se fue derivando despacio hacia el centro del canal, llevada por la corriente muy leve del agua nocturna, hasta que la oscuridad se la fue comiendo de a poco. No llamé a nadie esa noche. No reporté nada. ¿A quién iba a reportarle qué exactamente? A la mañana siguiente hablé con don Aurelio, el hombre más viejo de los que trabajan en los canales de Xochimilco, 70 y tantos años, que ha visto más cosas en esos canales que cualquier persona que yo conozca, y que tiene la particularidad de hablar de lo que ve sin el filtro de lo que debería o no debería ser posible. Le describí lo que había visto. Me escuchó tomando su café, sin interrumpirme, con la calma de alguien que está escuchando algo que ya ha escuchado antes en alguna forma. Cuando terminé me preguntó si la trajinera tenía flores pintadas en la proa. No las había notado. Le dije que no lo sabía. Me dijo que había una historia vieja en Xochimilco, sobre una niña que se había ahogado en los canales hace muchos años, antes de que los canales tuvieran el uso turístico que tienen ahora, cuando eran principalmente vías de transporte y de carga. Una niña que jugaba sola en las trajineras de su familia y que una tarde cayó al agua en un tramo donde nadie la vio caer. Que la encontraron 2 días después. Que la historia decía que la niña seguía en los canales, que se la veía de noche, sentada en las trajineras viejas, y que si uno se acercaba y le hablaba giraba la cabeza. Le pregunté por los ojos. Me dijo que el agua se los había llevado, que cuando uno está mucho tiempo en el agua se lleva ciertas cosas, y que en el caso de esta niña, lo que se había llevado primero fueron los ojos. Le pregunté si él la había visto. Dejó la taza sobre la mesa. Me miró de una manera que no era evasión sino consideración.
Me dijo que sí, que la había visto 2 veces en 40 años. La primera siendo joven, cuando todavía trabajaba como remero, y cuando la vio a distancia y no se acercó, porque algo en la manera en que estaba sentada sobre el agua de noche le dijo que no era algo a lo que uno se acerca. La segunda vez hacía 15 años, en un canal que ya casi no se usa, el que queda más al norte del sistema, donde el agua es más quieta y más verde, y donde casi nunca llegan los turistas. Le pregunté qué había hecho la segunda vez. Me dijo que se había quedado quieto, que había apagado su linterna y esperado, que la niña había permanecido sentada en la proa de una trajinera que él no reconoció como de ningún embarcadero conocido, mirando el canal, y que después de un rato que no supo medir se había ido, no de la manera dramática en que uno esperaría, sino de la manera en que se va la niebla, gradualmente, sin que hubiera un momento identificable de partida. Le pregunté si creía que era peligrosa. Tardó en responder. Me dijo que los canales de Xochimilco tienen memoria larga, que llevan siendo lo que son desde antes de que la ciudad existiera a su alrededor, que han visto nacer y morir generaciones de personas que los usaban para vivir, y que no toda esa historia se va cuando la historia termina, que algunas cosas se quedan en el agua de la misma manera en que se quedan en la tierra, y que la niña era una de esas cosas, y que una cosa que se ha quedado en el agua durante décadas no es peligrosa de la manera en que es peligroso un animal o una persona. Es peligrosa de otra manera. La manera en que es peligroso acercarse demasiado a algo que lleva mucho tiempo solo. No sé si creerle en el sentido literal. Don Aurelio tiene 70 años y ha pasado su vida entera en los canales. Y quizás en ese tiempo uno aprende a darle narrativa a las cosas que ve, porque la narrativa es la única herramienta disponible para cosas que no tienen otra forma de ser contenidas. Pero la trayectoria de esa cabeza girando sobre el cuello, la cara sin ojos, el agua que no recibió nada, eso no lo construyó ninguna narrativa. Sigo trabajando en el embarcadero, sigo haciendo los cierres de noche, aunque desde esa noche de marzo lo hago con una linterna más potente y con la costumbre nueva de revisar las trajineras antes de revisar las amarras, solo para verificar que estén vacías. Hasta ahora siempre lo han estado, pero hay algo más que les quiero contar, que es lo que guardo para el final, porque es lo que más me ha costado procesar en estos 4 años. 3 semanas después de lo que ocurrió esa noche de marzo, encontré algo en el canal. No en el tramo del embarcadero, sino más al norte, en uno de los recorridos de mantenimiento que hacemos cada temporada para revisar el estado de los márgenes y de los árboles que bordean el agua. Era un tramo donde casi no llegan los turistas. Agua quieta y verde, con los sauces tan crecidos que sus ramas tocan la superficie. Amarrada a uno de los sauces, con una soga de enequén idéntica a la que yo había soltado semanas antes, había una trajinera, vieja, de madera oscura, sin los colores ni los adornos de las de turismo. La misma trajinera, o una que era indistinguible de ella, de regreso en el canal como si nunca se hubiera ido. Me quedé en la orilla mirándola durante un rato. No me acerqué. Aprendí esa lección la primera vez. Después de un rato me fui. No la reporté, no la toqué, no la até a nada. La dejé ahí, amarrada al sauce, como si perteneciera al lugar, porque quizás pertenecía al lugar de una manera que yo no tenía ni los instrumentos ni la autoridad para interrumpir. Al día siguiente fui a verificar. La trajinera no estaba. La soga de enequén tampoco, ni en el agua ni en el árbol. Solo el sauce y el canal, y el silencio verde de ese tramo que casi nadie usa. No sé qué hace la trajinera cuando no está en el canal. No sé si la niña que la ocupa a veces está siempre en ella, o si llega cuando hay algo que la convoca. No sé si lo que yo hice esa noche de marzo, acercarme y hablarle, la convocó de alguna manera, o si habría estado ahí de todas formas. Lo que sí sé es lo que me dijo don Aurelio, que los canales de Xochimilco tienen memoria larga,
que no toda la historia se va cuando la historia termina, que algunas cosas se quedan. Ya, Maitú, la niña lleva décadas en ese canal. Antes de que yo naciera, antes de que mi padre naciera, antes de que el embarcadero donde trabajo existiera en su forma actual. Ha visto generaciones de personas trabajar en esas aguas y marcharse y ser reemplazadas por otras. Ha visto la ciudad crecer a su alrededor, sin que nada de ese crecimiento la alcance donde ella está. Hay algo en eso que no es exactamente triste, aunque triste es la palabra que más se le acerca. Es algo más parecido a la permanencia, a la existencia de algo que no pertenece al tiempo, de la misma manera en que pertenecemos nosotros, que no envejece, ni se cansa, ni necesita nada de lo que necesitamos para seguir siendo lo que somos, que simplemente está en el agua oscura, en la trajinera que regresa sola, en la cara sin ojos que gira cuando escucha una voz. Xochimilco de noche es Xochimilco de noche, y los canales tienen sus propios horarios y sus propias reglas y sus propias memorias que no coinciden siempre con las nuestras. Y hay noches, en los tramos más quietos donde los sauces crecen más juntos y el agua es más oscura, en que uno ve algo en el ángulo del ojo y gira rápido y no hay nada, nada que uno pueda señalar y nombrar, solo el agua y el silencio que hace el agua cuando no quiere que uno sepa lo que guarda. Voy directo al grano porque así soy y porque la historia no necesita rodeos para ser lo que es. Me llamo Sebastián, tengo 29 años, soy músico independiente, lo que en términos prácticos significa que paso más tiempo en casa que la mayoría de la gente y que conozco los espacios donde vivo de una manera más íntima de lo habitual, porque convivo con ellos a toda hora. Escucho los sonidos que hacen, los cambios de temperatura, el comportamiento de la luz en distintos momentos del día. Cuando algo está fuera de lugar, lo noto. He vivido en varios departamentos de la Ciudad de México desde que me independicé a los 20. Uno en la Narvarte, que tenía la ventaja de estar cerca del metro, y la desventaja de que las paredes eran tan delgadas que yo podía escuchar las conversaciones completas de mis vecinos, sin querer. Uno en la Doctores, que era barato por razones que entendí el primer fin de semana cuando escuché los balazos de la calle de abajo a las 3 de la mañana. Y finalmente, el de la Colonia del Valle, en la calle Félix Cuevas, que fue el mejor departamento que he tenido en términos de espacio, luz y acústica, y el que me dejó la experiencia que les voy a contar. Los músicos somos, por necesidad profesional, muy sensibles al espacio, no solo a la acústica en el sentido técnico, sino a algo más difícil de describir, a la manera en que un espacio resuena con lo que uno pone adentro, así las paredes devuelven el sonido de manera limpia, o si lo absorben o lo distorsionan de algún modo, que uno siente antes de poder medirlo. Hay departamentos donde la música suena bien, y hay departamentos donde no suena bien. Y la diferencia no siempre es explicable por las dimensiones o los materiales de construcción. El departamento de la calle Félix Cuevas tenía una acústica que al principio me pareció excelente y que con el tiempo aprendí a ver de otra manera. Lo que yo interpretaba como resonancia limpia era en realidad una especie de vacío, una ausencia de absorción que hacía que cada sonido durara más de lo normal antes de disiparse, como si el departamento guardara los sonidos más tiempo del debido. En ese momento no lo conecté con nada. Lo hice después. En el departamento de la Colonia del Valle, algo estuvo fuera de lugar desde el primer día, aunque tardé varias semanas en entender qué era. El departamento estaba en el tercer piso de un edificio de los años 60, sobre la calle Félix Cuevas, el número 4, en una esquina que recibía buena luz por las mañanas. Lo rentaba porque la acústica era decente para grabar demos y porque el casero,
Un señor de Coyoacán que contestaba el teléfono al segundo timbre parecía el tipo de persona que no te molesta si pagas a tiempo. Lo que el casero no mencionó, y que yo descubrí por mi cuenta a las 2 semanas de estar ahí, fue el cuarto. No el cuarto en el sentido de una habitación que estuviera ahí y que yo no hubiera notado, sino un cuarto que claramente había existido y que alguien, en algún momento anterior, había decidido dejar de existir. Lo descubrí por las dimensiones. Soy de las personas que miden los espacios donde vive, no de manera obsesiva, sino por costumbre de músico que necesita calcular acústicas. Cuando medí el departamento, encontré una discrepancia de casi 4 metros entre el ancho exterior del edificio y la suma de los espacios interiores. 4 metros que, según la lógica estructural del edificio, deberían haber correspondido a un cuarto entre la recámara principal y la sala. La pared que cerraba ese espacio era lisa, recién pintada sobre el resto, con una diferencia de textura que se notaba al tacto aunque no a la vista. Y en la parte baja de esa pared, cerca del piso, había marcas que el pintor había cubierto, pero no del todo. Líneas irregulares, bajo la capa de pintura nueva, que seguían siendo visibles en cierto ángulo de luz. Las seguí con el dedo. Eran letras. Le dije al casero que quería ver el plano del departamento porque estaba pensando en poner un estudio y necesitaba las dimensiones exactas. Me mandó un PDF escaneado de los planos originales del edificio, de 1963, donde el departamento 4 aparecía con 3 recámaras. El departamento que yo renté tenía 2. Llamé al casero. Le pregunté qué había pasado con la tercera recámara. Tardó un momento antes de responder. El tipo de pausa que no es olvido sino consideración. Me dijo que el inquilino anterior la había clausurado, que había puesto la pared él mismo, sin permiso del edificio, y que cuando se fue, no la había quitado. Que él, el casero, había decidido dejarlo así porque no quería la complicación de demoler. Le pregunté por qué el inquilino anterior la había clausurado. Otra pausa. Me dijo que ese señor había tenido problemas, que era una persona con dificultades, que había terminado yéndose en condiciones complicadas, que prefería no entrar en detalles. Colgué. Fui a la pared, puse la palma sobre la pintura reciente y empujé levemente, como uno hace con las paredes que sospecha que no son lo que parecen. Era tabla roca, no concreto, no tabique, sino tabla roca montada sobre una estructura de metal que sonó hueca al golpearla con los nudillos. Esa noche no dormí bien. No por miedo todavía, sino por esa inquietud específica de saber que algo está oculto y no saber qué. La demolí un sábado por la mañana, con un cúter, con cuidado, por un ángulo que no afectara la estructura. No pretendo que fue una decisión racional. Fue la decisión de alguien al que le falta una pieza y que no puede dejar de buscarla. Antes de hacerlo, esa tarde del viernes, me senté en la sala con una cerveza y me permití pensar en qué esperaba encontrar. No como ejercicio de preparación, sino como honestidad conmigo mismo. ¿Qué era lo que quería que hubiera detrás de esa pared? La respuesta fue que quería un espacio vacío y una explicación técnica, un problema de plomería que el inquilino anterior había clausurado de manera chapucera o un cuarto de servicio que alguien había decidido eliminar por razones de distribución. Quería algo que me diera permiso de dejar de pensar en ello. No fue eso lo que encontré. El cuarto tenía 3 metros por 3, sin ventana, porque la ventana que le correspondía según los planos había sido tapiada por fuera, con tabique y pintada, para que no se notara desde la calle, sin muebles, sin ningún objeto en el suelo ni en ninguna superficie. Las paredes estaban cubiertas de escritura, no en toda la superficie, no de manera caótica. Había una zona de cada pared, de aproximadamente 1 metro cuadrado, donde alguien había escrito con letra pequeña y uniforme, a lápiz, apretando fuerte sobre el aplanado.
La letra era ordenada, de alguien con caligrafía formada, sin las irregularidades de alguien que escribe con prisa o agitación. Alguien que escribía despacio, con método, con la misma concentración con que se copia un texto. Lo que escribía era siempre lo mismo. Ya saben lo que hicieron. Repetido. Cientos de veces, quizás miles, llenando cada zona disponible de escritura de las 4 paredes, con una regularidad de renglón sobre renglón que debió haber tomado horas, días, probablemente. Me quedé parado en el umbral del cuarto durante un tiempo largo, leyendo la misma frase en todas las direcciones. La letra no cambiaba, el tamaño no cambiaba, el mensaje no cambiaba. Pensé en la acústica del departamento, en esa resonancia extraña que yo había atribuido a las propiedades físicas del espacio. Pensé que quizás lo que el departamento guardaba más tiempo de lo normal no era solo el sonido, sino también esto: la intención, la urgencia, el peso de alguien que había pasado días escribiendo la misma acusación en las paredes de un cuarto cerrado, que eso también podía quedarse en las paredes, que eso también podía resonar. Contraté a un investigador privado, no porque creyera que iba a encontrar algo definitivo, sino porque necesitaba hacer algo con la información que tenía y no sabía qué otra cosa hacer. Le di la dirección, el número de departamento, le pedí que investigara quién había vivido ahí en los últimos 20 años y en qué circunstancias se habían ido. Lo que me trajo 2 semanas después fue incompleto, pero suficiente para darle contexto a lo que había encontrado. El inquilino anterior al que yo era un hombre de mediana edad, que había vivido en el departamento casi 8 años. Había llegado solo, y se había ido solo. Los vecinos con quienes el investigador habló, lo recordaban como alguien que en los últimos años de su estancia se había vuelto cada vez más recluido, que había dejado de saludar en el pasillo, que a veces se le escuchaba hablar solo de noche. Nadie sabía exactamente cuándo había puesto la pared, ni por qué. Lo que sí sabía una vecina, una señora del segundo piso que había estado en el edificio 40 años, era que ese hombre había tenido un conflicto muy grave con alguien. No sabía con quién ni de qué tipo, solo que en los últimos meses que estuvo ahí, parecía cargar algo muy pesado, que ya no dormía con normalidad, que a veces en la madrugada se escuchaban desde afuera de su departamento los sonidos de alguien moviéndose de un cuarto a otro sin parar. El investigador también encontró, en un registro de incidentes del edificio de hace unos años, una anotación del entonces administrador que decía simplemente: inquilino Dep. 4. Retirado por familiares. Departamento en condiciones anormales. No había más detalles. Intenté localizar a los familiares. El investigador encontró un nombre, un sobrino que vivía en Ecatepec y que había firmado el registro de salida del departamento. Le escribí un mensaje por Facebook, explicando que vivía en el departamento y que había encontrado cosas que quería entender. Me respondió 3 días después. Fue breve y directo. Me dijo que su tío había tenido problemas de salud mental en los últimos años y que lo que dejó en el departamento era parte de eso y que no había más que entender. Me pidió que no volviera a contactarlo. No lo volví a contactar, pero la respuesta me dejó algo que no esperaba. No alivio, ni claridad, sino una inquietud diferente a la que tenía antes. Porque hay 2 maneras de interpretar un cuarto clausurado y cubierto de la misma frase repetida miles de veces. Una es que quien lo escribió estaba documentando algo que sabía que había ocurrido, algo real y externo. La otra es que quien lo escribió estaba documentando algo que creía que había ocurrido, algo que existía principalmente dentro de su cabeza. No sé cuál de las 2 me perturba más. Lo que sí sé es que la letra en esas paredes era la letra de alguien completamente lúcido, uniforme, controlada, sin las irregularidades de la escritura agitada o disociativa que uno reconoce cuando la ha visto. Era la letra de alguien que escribía con método, con intención,
con la claridad específica de quien deja un registro que quiere que sea legible. Ya saben lo que hicieron. Escrito para alguien, dirigido a alguien, con la certeza de quien sabe que el destinatario existe, aunque no sepa si alguna vez va a leerlo. Viví en ese departamento 8 meses más. No porque lo que encontré no me perturbara, sino porque en ese periodo de mi vida cambiarme hubiera requerido recursos que no tenía. Una parte de mí también quería entender, o al menos seguir buscando, aunque no encontré nada más. Durante esos 8 meses, tuve una relación extraña con la pared que había construido de regreso. La pasaba todos los días, varias veces al día, entre la recámara y la sala. Y siempre había un momento de conciencia muy específica. El saber que a 40 centímetros de mi mano había un cuarto donde estaba escrita miles de veces la misma frase, y que esa frase tenía un destinatario, y que el destinatario no era yo, pero que yo era, por el momento, el único que la había leído. Eso es una responsabilidad extraña. La responsabilidad de ser el único lector de algo que alguien necesitó. Escribir con urgencia suficiente como para pasarse días haciéndolo en un cuarto sin ventana, encerrado, con la determinación metódica de alguien que no puede hacer otra cosa hasta que esto esté hecho. Empecé a preguntarme qué había precedido a la escritura. No quién la había escrito, que ya sabía lo que podía saber sobre eso, sino qué había ocurrido en ese departamento que la había producido. El conflicto grave que la vecina había mencionado, el peso que el hombre cargaba en los últimos meses. ¿Qué había hecho alguien, o varios alguien, que mereciera ser registrado con esa insistencia y esa permanencia? No lo averigüé. No hubiera podido aunque hubiera querido. Los eventos que producen ese tipo de escritura son privados de una manera que los archivos no documentan y que las personas no cuentan, al menos no a extraños que viven en el departamento donde ocurrieron. Lo que sí hice, la noche antes de irme definitivamente, fue entrar al cuarto por última vez, con la linterna, sin la pared de tabla roca, que había vuelto a demoler unos días antes porque algo en mí necesitaba verlo una vez más antes de irse. Me quedé en el cuarto leyendo las paredes durante un tiempo que no supe medir. La misma frase en todas las superficies, en esa letra paciente y uniforme, llenando cada centímetro disponible de las 4 paredes, desde el rodapié hasta donde el brazo alcanzaba. Ya saben lo que hicieron. Antes de salir dije en voz alta, sintiéndome ridículo pero haciéndolo de todas formas, que alguien lo había leído, que yo lo había leído, que no sabía quiénes eran los que sabían ni qué era lo que habían hecho, pero que el registro existía y que alguien lo conocía. No sé si eso importa, no sé si era eso lo que se necesitaba. Lo que sí sé es que salí de ese cuarto con algo que no puedo nombrar con precisión, pero que se sentía como el peso de haber cumplido con algo, aunque no supiera exactamente qué. La pared que yo había demolido la volví a poner esa noche, por última vez, con el mismo tablaroca de siempre. Tomé fotos de las paredes antes de hacerlo. Las tengo en un disco duro. Y hay noches, cuando el trabajo no va bien y el departamento está demasiado silencioso, en que las abro y las miro, no buscando un mensaje diferente al que ya sé que está ahí, solo recordando que alguien necesitó escribirlo y que yo fui el único que lo leyó. Ya saben lo que hicieron. Quizás ya saben. Quizás eso es suficiente. No soy escritora. Soy contadora pública. Llevo 17 años haciendo lo mismo, y si me piden que redacte algo más largo que un correo electrónico, me pongo nerviosa. Así que si esto no suena literario, es porque no lo es, y no pretende serlo. Lo que voy a contar lo voy a contar como lo contaría a una amiga de confianza, directo, sin adornos, con los detalles que importan y sin los que no. Mi nombre es Fernanda, tengo 41 años,
y vivo en la colonia del Valle desde hace 6. Antes de eso, viví 3 años en la colonia Roma Norte, en una casona de la calle Álvaro Obregón, que rentaba con mi entonces pareja Marco, y que dejamos, por razones que tienen todo que ver con lo que voy a contar, y que sin embargo, nunca explicamos así. Cuando la gente nos preguntaba por qué nos habíamos ido, decíamos que encontramos algo más conveniente, que la renta había subido, las razones normales. Era más fácil que la verdad. La Roma Norte, en los años que vivimos ahí, estaba en el proceso de gentrificación que la convirtió en lo que es hoy. Cafeterías de especialidad donde antes había papelerías, departamentos reformados donde antes había vecindades, una mezcla de lo nuevo y lo viejo que a veces convive bien y a veces produce una tensión que se siente en las calles, aunque uno no sepa nombrarla exactamente. Las casas más antiguas, las que datan del Porfiriato y de los años 20 y 30, sobreviven mezcladas con los desarrollos nuevos, con esa resistencia de los edificios viejos bien construidos que duran más que las intenciones de los que los compran para demolerlos. La casona de Álvaro Obregón era una de las más antiguas de la cuadra. Fachada de cantería con relieves art deco, que el tiempo había suavizado sin borrar del todo. Puerta de madera oscura con herrajes de bronce, un zaguán que llevaba al patio interior donde había un jacaranda que en primavera llenaba el piso de flores moradas. La primera vez que la vimos, Marco dijo que era perfecta, y yo estuve de acuerdo. Había algo en ese espacio, en esa combinación de altura y antigüedad y luz, que se sentía inmediatamente como hogar. Eso fue antes de saber lo que habíamos rentado. La verdad es la siguiente: la casona de Álvaro Obregón era exactamente el tipo de propiedad que uno encuentra en la Roma Norte si tiene suerte y presupuesto ajustado, y está dispuesto a aceptar que los muros tienen humedad y que las ventanas no cierran del todo. Grande, de techos altos, con un patio interior y una escalera de mármol gastado que crujía en el tercer escalón con una consistencia que con el tiempo se volvió tan familiar como el sonido del refrigerador. Tenía historia visible en cada rincón. Molduras art deco en las paredes, puertas con herrajes originales, loseta hidráulica en algunos cuartos que nadie había reemplazado, porque reemplazarla hubiera sido un crimen. Lo que no tenía, o lo que nadie nos dijo que tenía, era la otra historia. La historia que descubrí 6 semanas después de mudarnos, cuando le pregunté a la señora de la tintorería de enfrente si sabía algo sobre el edificio, y ella me miró con esa expresión particular de quien lleva tiempo esperando que alguien haga esa pregunta. La casona había sido, en los años 30, un hospital informal para pacientes con tifo. No un hospital en el sentido moderno, sino una de esas instalaciones improvisadas que la Ciudad de México multiplicó en esa época, cuando las epidemias rebasaban la capacidad del sistema médico formal. Una casa grande convertida en sala de internamiento, con camas en los que habían sido dormitorios y un patio interior usado para aislar a los casos más graves. Funcionó así varios años, con una eficiencia relativa que se interrumpió de manera violenta en 1935, cuando los vecinos, aterrorizados por el contagio, le prendieron fuego, con pacientes adentro. No todos murieron en el incendio. Algunos salieron, pero varios no. Y el número exacto era algo que nadie en la calle parecía saber con certeza o querer precisar. La señora de la tintorería lo dijo con la brevedad de quien ha contado algo muchas veces y ha aprendido a no darle más espacio del necesario. Que había muertos en esa casa, que todo el mundo en la calle lo sabía y que los inquilinos que llegaban sin saber tarde o temprano lo descubrían. Le pregunté cómo lo descubrían. Me dijo que por la enfermera. Yo no la vi durante el primer mes. Marco tampoco, o si la vio no me lo dijo, que es algo que también ocurre con estas experiencias. La gente las guarda hasta que tiene una razón para sacarlas. La primera vez fue un miércoles, pasada la medianoche. Había ido al baño,
y de regreso al cuarto pasé por el corredor que conectaba las recámaras con la sala. El corredor tenía una ventana pequeña al patio interior, y siempre estaba más oscuro que el resto de la casa. Había una mujer parada al final del corredor. No lo digo como metáfora, ni como aproximación. Había una mujer parada al final del corredor, en el punto donde el corredor giraba hacia la sala, de espaldas a mí, completamente inmóvil, vestida de blanco, de esa blancura peculiar de la ropa hospitalaria antigua, con el cabello recogido bajo algo que en la oscuridad del corredor parecía una cofia. Me detuve. El corazón me golpeaba de una manera que reconocí como miedo físico, antes de que el miedo tuviera forma de pensamiento. Me quedé paralizada en el corredor, con la mano todavía en el marco del baño, mirando la figura que no se movía. No se movió en ningún momento. Se quedó exactamente donde estaba, de espaldas, con esa quietud de algo que no respira ni ajusta el peso ni parpadea. Una quietud que en un cuerpo vivo es imposible sostener más de unos segundos. Encendí la luz del corredor. Estaba vacío. Apagué la luz. Volví a la cama. No desperté a Marco. Me quedé en la oscuridad con los ojos abiertos hasta que amaneció. Se lo conté a Marco al día siguiente. Me escuchó con la atención cuidadosa que le da a las cosas cuando sabe que son importantes para mí, aunque no sepa todavía si las cree. Me preguntó si había dormido bien antes de eso, si estaba estresada. Las preguntas razonables. Le dije que sí a la primera y no a la segunda. Que el trabajo siempre genera estrés, que eso no tenía nada que ver con lo que había visto. Acordamos no hacer nada por el momento, esperar a ver si se repetía. Se repitió. La segunda vez fue una semana después. Misma hora, mismo corredor. Esta vez, la figura no estaba de espaldas del todo, sino ligeramente girada, como si estuviera a la mitad de un movimiento que se había detenido. El perfil, desde donde yo estaba, no era completamente visible, pero era suficiente para ver que había un rostro, que los rasgos eran humanos, que la expresión, desde lo que yo alcanzaba a distinguir en la oscuridad del corredor, era la de alguien completamente absorto en lo que está haciendo, sin conciencia de ser observado. Encendí la luz. Corredor vacío. La tercera vez, 2 días después, la figura estaba en el umbral del cuarto donde dormíamos, de frente, mirando hacia la cama, donde Marco y yo dormíamos. Esa noche no encendí la luz. Me quedé paralizada mirándola mirarnos, en esa oscuridad compartida del cuarto de madrugada, hasta que en algún momento, que no supe identificar, dejé de verla. No desapareció con un efecto dramático, simplemente en algún momento estaba, y en el siguiente ya no estaba. De la misma manera en que las cosas se van, cuando uno deja de mirarlas con suficiente atención. Busqué la historia del edificio por mi cuenta. Más allá de lo que me había dicho la señora de la tintorería, encontré una referencia en un archivo digitalizado de un periódico de la época, una nota breve sobre el incendio de 1935 que confirmaba lo esencial: la dirección, el uso como hospital de tifo. El incendio no daba números de víctimas, no daba nombres del personal. Busqué registros de personal médico de ese periodo. No encontré nada específico sobre esa instalación, porque no era un hospital oficial, y sus registros, si es que existieron, no habían llegado a ningún archivo accesible. Lo que sí encontré, en un libro de historia de la Roma Norte, publicado por una asociación de vecinos, fue una mención de pasada a una enfermera que había trabajado en varios de esos hospitales improvisados durante las epidemias de los años 30, y que era recordada por los vecinos de la época como especialmente dedicada, de las que se quedaban de noche con los pacientes cuando el resto del personal se iba. El libro no daba su nombre, solo decía que había muerto en uno de los incendios, aunque no especificaba en cuál. Fui más lejos. Contacté a un historiador que había escrito sobre la historia médica del Distrito Federal en el siglo XX. Le expliqué lo que buscaba. Le mandé la dirección del edificio.
Me respondió 2 semanas después con lo que había encontrado en registros de la Cruz Roja de esa época. Una lista parcial del personal que había trabajado en hospitales informales de la Roma Norte durante el brote de tifo de los años 30. En la lista había 3 nombres de enfermeras. Ninguno iba acompañado de más información que el nombre y la colonia de origen. Pero el historiador agregó algo en su correo que no había pedido pero que agradecí. Me dijo que los hospitales improvisados de esa época funcionaban bajo condiciones de trabajo que hoy serían inaceptables. Turnos de 18 o 20 horas, exposición constante al contagio, una relación con los pacientes que por necesidad se volvía muy cercana porque no había suficiente personal para mantener la distancia profesional que los protocolos actuales establecen, que las personas que trabajaban en esos lugares desarrollaban con sus pacientes vínculos que iban más allá de lo clínico, vínculos de la clase que se forman cuando uno acompaña a alguien en sus peores momentos durante suficiente tiempo, que para muchas de esas enfermeras el trabajo no era un empleo, era una vocación en el sentido más literal, un llamado que no se apagaba aunque el cuerpo se agotara, aunque el contagio acechara, aunque las condiciones fueran las que eran. No sé si eso explica lo que vi en el corredor de la casona de Álvaro Obregón. No sé si la figura que revisaba las camas de noche, 90 años después del incendio, es la misma persona cuyo nombre aparece en una lista de la Cruz Roja de los años 30. No sé si las explicaciones que la historia puede dar y las explicaciones que la experiencia exige son versiones compatibles del mismo fenómeno o cosas completamente distintas que solo se parecen desde lejos. Lo que sí sé es lo que ya les dije, esas manos en posición de trabajo en la oscuridad de nuestro cuarto, esa dedicación que sobrevivió al incendio y a las décadas, y a todos los que han pasado por esa casa, sigue haciendo su ronda, noche tras noche, en un hospital que ya no existe pero que para ella todavía tiene pacientes que necesitan atención. No sé si era ella. No tengo manera de saberlo, pero la imagen de alguien parado en el umbral de un cuarto mirando hacia una cama tiene una sola lectura posible si uno la ve desde la perspectiva de alguien cuyo trabajo durante años fue revisar que los pacientes en las camas siguieran respirando. Nos fuimos 3 semanas después de esa tercera aparición, no de inmediato, no en pánico. Encontramos otro departamento, avisamos con tiempo, empacamos con orden. La señora de la tintorería nos vio cargar las cajas sin decir nada, con esa expresión de quien ya lo sabía. Lo que me llevo de esos 3 años en la Roma Norte, más que el miedo o la perturbación, es algo más parecido a una pena muy específica, la imagen de alguien que sigue haciendo su ronda después de 90 años, revisando que los que duermen en las camas de lo que fue su hospital sigan bien, sin saber que el hospital ya no existe y que los pacientes que cuida se van a ir de todas formas, que siempre se van a ir. Pero hay una cosa más que no les he contado y que guardo para el final porque es la que más me cuesta formular sin que suene a lo que no quiero que suene. La tercera vez que la vi, la noche que estaba parada en el umbral de nuestro cuarto mirando la cama, estuve observándola varios minutos antes de que desapareciera, y en esos minutos, con los ojos suficientemente adaptados a la oscuridad y con la distancia suficientemente corta, pude ver algo que las 2 veces anteriores no había podido ver. Sus manos las tenía en posición de trabajo, no colgando a los lados ni cruzadas sobre el pecho ni en ninguna postura de reposo. Las tenía ligeramente levantadas frente a ella, con los dedos en esa tensión específica de alguien que acaba de soltar algo o está a punto de tomar algo. La postura de alguien en medio de una tarea. La postura, entendí después cuando lo pensé con más calma, de alguien tomando el pulso, de alguien verificando una constante vital con la yema de los dedos sobre una muñeca que no estaba ahí, o que quizás para ella sí estaba. No sé lo que eso significa.
No soy médica ni historiadora ni tengo ningún marco para interpretar lo que vaya más allá de lo que les estoy diciendo. Solo sé lo que vi y lo que se me ocurrió al verlo, que fue que si uno pasa años aprendiendo a cuidar cuerpos que necesitan cuidado y muere antes de poder dejar de hacerlo, y kinemizar, poder dejar de hacerlo, quizás lo que queda de uno sigue intentando hacer lo mismo que sabía hacer, sin importar que el hospital ya no esté, sin importar que las camas estén ocupadas por gente que no está enferma, sin importar que nadie pueda verla. Sigue revisando, porque es lo único que sabe hacer. Y eso, más que el miedo de verla en el pasillo o en el umbral, es lo que no me ha abandonado desde entonces. La imagen de esas manos, en posición de trabajo, en la oscuridad de nuestro cuarto. La idea de una dedicación tan grande que sobrevive a la muerte y a las décadas y a todos los inquilinos que han pasado por esa casa y se han ido, y que sigue ahí, haciendo su ronda, noche tras noche, en un hospital que ya no existe pero que para ella, en la única realidad que le queda, todavía tiene pacientes que necesitan atención. Hay una cosa que la gente que no ha vivido en Tlatelolco no entiende del todo, y es que el conjunto urbano Nonoalco-Tlatelolco no es solo un complejo habitacional, es una ciudad dentro de la ciudad, con su propia atmósfera, sus propias reglas sociales, su propia manera de manejar el tiempo. Cuando uno crece ahí, aprende que el lugar tiene capas que no se ven desde afuera, la capa de los edificios, y los departamentos, y los pasillos, y debajo de esa capa, otra que no tiene nombre conveniente, pero que todos los que vivieron ahí suficiente tiempo reconocen si uno les pregunta con confianza. Yo crecí en Tlatelolco y me fui a los 28 años, y lo que voy a contarles ocurrió en los 2 años anteriores a que me fuera, cuando vivía solo en el departamento que había sido de mis papás, y que yo heredé cuando ellos se mudaron a Querétaro a buscar algo más tranquilo. Lo heredé con mucho gusto porque era el departamento donde había crecido y porque en ese momento de mi vida la idea de la continuidad, de seguir en el mismo lugar, me daba una seguridad que el mundo exterior no me daba. Me llamo Rodrigo, tengo 34 años y trabajo en diseño gráfico desde casa. Les cuento eso porque es relevante. Trabajo desde casa significa que paso muchas horas solo en el departamento, en silencio, con los oídos suficientemente atentos como para notar los sonidos que tienen los lugares cuando nadie más los está llenando. Crecer en Tlatelolco te da una relación particular con la historia. No en el sentido abstracto en que uno tiene relación con la historia cuando lee libros o ve documentales. En el sentido concreto y físico de vivir en un lugar donde la historia ocurrió y dejó marcas que uno aprende a leer desde pequeño, sin que nadie la señale explícitamente, de la misma manera en que uno aprende a leer el humor de la propia familia, por acumulación de señales, por el peso de los silencios en ciertos momentos, por la manera en que los adultos evitan ciertos temas sin acordarlo de antemano. En mi familia el 2 de octubre era una fecha que existía de manera diferente a otras fechas. No se mencionaba mucho. Cuando se mencionaba, era con una brevedad y un cuidado que yo aprendí de niño a asociar con las cosas que duelen, de una manera que el lenguaje no alcanza a contener del todo. Mi abuela tenía 16 años en 1968 y vivía en el conjunto. Nunca me contó qué recordaba de esos días. Solo una vez, cuando yo tenía quizás 10 años y le pregunté directamente, me dijo que había escuchado cosas desde el departamento y que había decidido no bajar. No me dijo qué había escuchado. Eso es todo lo que tengo de primera mano sobre lo que el edificio vivió en octubre del 68. El resto lo aprendí como aprende todo el mundo. Por los libros, por los testimonios, por esa acumulación de versiones que con el tiempo forma algo que no es exactamente la verdad, pero que es lo más cerca
que uno puede estar de ella, lo que nunca aprendí de ninguna fuente, lo que descubrí solo en los 2 años que viví ahí de adulto, fue lo que el edificio hacía con lo que había guardado. El edificio Chihuahua es uno de los más conocidos del conjunto, no por razones que nadie quisiera. El 2 de octubre de 1968 ocurrió en la Plaza de las Tres Culturas, que queda a unos metros, lo que todos saben que ocurrió. No voy a entrar en eso porque no es lo que quiero contar, y porque además hay gente que lo ha contado mucho mejor que yo. Lo que sí quiero decir es que el edificio carga con esa historia de una manera que no es metafórica. Está en el concreto, en los pasillos, en la manera en que el silencio suena diferente, ahí, que en cualquier otro lado. Eso siempre lo supe. Lo que no sabía era que el edificio cargaba también con otra cosa, más antigua y más personal, que me tomó 2 años entender, o al menos aceptar que no iba a entender. Los sonidos empezaron en octubre. No el primer octubre que viví solo en el departamento, sino el segundo, como si algo hubiera necesitado 1 año para notar que yo estaba ahí, y otro para decidir qué hacer con esa información. Era un martes por la noche, tarde, cerca de las 2 de la mañana. Trabajaba en un proyecto con deadline al día siguiente, y había estado frente a la pantalla desde las 8 sin levantarme casi. El departamento estaba en silencio completo, ese silencio particular que tiene CDMX de madrugada, cuando el tráfico baja y la ciudad respira diferente. Y entonces escuché los pasos. No eran pasos de arriba. Eso fue lo primero que noté, y lo que hizo que no los descartara de inmediato como el vecino del piso de arriba, moviéndose de noche, que era algo perfectamente ordinario y que yo había escuchado cientos de veces. Estos pasos venían de los lados, de las paredes, del interior del concreto que separaba mi departamento del pasillo exterior y del departamento contiguo. Pasos lentos, pesados, que se desplazaban de un punto a otro dentro de la pared, como si el espacio entre las capas de concreto fuera suficiente para que algo caminara dentro de él, lo cual no era posible. Las paredes del edificio Chihuahua son de concreto armado de los años 60, sólidas, sin cavidades significativas, construidas con la solidez excesiva de la arquitectura brutalista, de esa época que sobredimensionaba todo porque podía. Me levanté de la silla, me acerqué a la pared más cercana, la que daba al pasillo, y puse la oreja sobre el concreto frío. Los pasos estaban dentro, rítmicos, constantes, moviéndose de norte a sur a lo largo del interior de la pared, con ese peso inconfundible de algo que tiene masa y que se desplaza sobre una superficie dura. Retiré la oreja. Los pasos continuaban, perfectamente audibles sin contacto directo. Me quedé de pie frente a la pared durante varios minutos, sin saber qué hacer con lo que estaba escuchando. El diseñador gráfico en mí quería documentarlo. El niño que había crecido en ese edificio y que había escuchado todas las historias quería no estar ahí. Prevaleció el diseñador gráfico. Tomé el teléfono y empecé a grabar audio. Grabé 4 minutos. Los pasos eran perfectamente audibles en la grabación. Los escuché 3 veces esa noche buscando alguna característica que me diera una explicación de origen. Tuberías, dilatación térmica del concreto, algún tipo de resonancia acústica del edificio. Nada de lo que encontré en internet esa madrugada explicaba un sonido con ese patrón, ese ritmo, esa direccionalidad. A las 4 de la mañana los pasos se detuvieron. Dormí 2 horas y entregué el proyecto a tiempo. Durante las semanas siguientes, los pasos aparecieron con una regularidad que fui documentando en una libreta, que todavía tengo. No todas las noches, no siguiendo ningún patrón de días de la semana que yo pudiera identificar, pero siempre en el mismo rango horario, entre la 1 y las 4 de la mañana, siempre en las paredes, nunca en el techo ni en el piso. Siempre ese desplazamiento de norte a sur que cruzaba toda la pared exterior del departamento de un extremo al otro.
A las 3 semanas, le pregunté a doña Carmen, mi vecina de enfrente, que llevaba 40 años en el edificio y que había visto pasar más generaciones de residentes que cualquier otro ser humano que yo conociera. Le pregunté con cuidado, sin darle demasiado contexto, si había escuchado sonidos raros en las paredes últimamente. Me miró con esa expresión que ya he aprendido a reconocer en la gente mayor, que lleva mucho tiempo en un lugar con historia. La expresión de alguien que sabe exactamente de qué estás hablando, pero que está evaluando si tú estás listo para escuchar lo que sabe. Me dijo que los sonidos en las paredes del edificio Chihuahua no eran nuevos, que ella los había escuchado por primera vez en octubre de 1968, en los días posteriores a la masacre, y que desde entonces volvían todos los octubres con mayor o menor intensidad, dependiendo del año, que varios vecinos a lo largo de las décadas los habían escuchado y que la mayoría llegaba a la misma conclusión que yo: tuberías, concreto, alguna explicación técnica que nunca terminaba de convencer del todo. Le pregunté si ella tenía su propia explicación. Tardó un momento en responder. Me dijo que el concreto guarda, que no de manera metafórica sino literal, que el concreto es un material poroso a escala microscópica y que absorbe lo que ocurre a su alrededor, las vibraciones, los sonidos, el calor de los cuerpos, que el edificio había absorbido lo que absorbió en octubre del 68 y que todos los octubres siguientes lo devolvía, de la misma manera en que la madera húmeda devuelve el agua cuando cambia la presión atmosférica. No sé si creerle en el sentido científico, pero me pareció la explicación más honesta que había escuchado. Le pregunté cómo había sido vivir en el edificio todos esos años con ese octubre que regresaba. Doña Carmen me miró un momento antes de responder, con esa pausa que tienen las personas que eligen las palabras, porque les importa la precisión. Me dijo que al principio había sido difícil, que los primeros años después del 68, los octubres, eran meses que la gente del edificio atravesaba de puntillas, con las conversaciones más bajas y los niños más adentro de los departamentos, y esa tensión colectiva de quien comparte un secreto que nadie ha acordado explícitamente guardar, pero que todos guardan de todas formas, que con el tiempo se había vuelto algo más parecido a un ritual. La gente que llevaba años ahí sabía lo que vendría en octubre y lo recibía de la manera en que se reciben las cosas que no se pueden cambiar, que los que llegaban nuevos, como yo, siempre lo descubrían solos. Le pregunté si alguna vez había intentado mudarse. Me dijo que sí, que en 1975 había buscado departamento en Coyoacán por varias semanas, convencida de que necesitaba salir, que había encontrado uno, que había llegado a firmar el contrato, y que la noche antes de mudarse había escuchado los pasos en la pared del cuarto de su hijo menor, y que algo en ese sonido esa noche, en ese contexto de despedida, le había parecido diferente a todas las veces anteriores. No diferente en el sentido de más intenso o más amenazante, diferente en el sentido de triste, como el sonido de algo que sabe que uno se va. No se mudó. Nunca lo hizo. 40 años después, seguía en el mismo departamento, escuchando los mismos pasos cada octubre, con esa convivencia larga, que ya no era miedo ni aceptación, sino algo más difícil de nombrar, algo más parecido a la compañía que uno termina sintiendo por las cosas inevitables cuando las ha compartido el tiempo suficiente. Lo que cambió en el segundo mes no fueron los pasos, sino lo que los acompañó. Una noche de noviembre, mientras escuchaba el desplazamiento habitual dentro de las paredes, escuché algo más, tan breve que casi lo descarté. Un sonido que venía de la misma fuente que los pasos, del interior del concreto, y que duró menos de 2 segundos. Una voz, no palabras articuladas, no un mensaje, solo el sonido de una voz humana produciendo algo, una sílaba quizás, o el inicio de algo que se cortó antes de completarse. El timbre era imposible de determinar con precisión.
El concreto deforma los sonidos de la misma manera que el agua deforma las imágenes, pero había suficiente para reconocerlo como lo que era. Lo grabé. Lo escuché 10, 15 veces. Era una voz. No voy a pretender que sé qué era. No tengo manera de saberlo y no voy a inventar una. Lo que sí sé es que a partir de esa noche, los octubres se volvieron un mes diferente para mí, con una conciencia nueva de lo que había ocurrido en la plaza, que quedaba a metros de donde yo dormía, y de lo que el edificio había absorbido en esos días y seguía cargando décadas después. Me fui del departamento en enero, no por los pasos ni por la voz. Fue el trabajo, una oferta en Guadalajara que tenía más sentido profesional, las razones normales por las que la gente se mueve. Pero antes de irme, hice algo que había estado postergando durante meses. Fui al Archivo Histórico del Distrito Federal a buscar documentación sobre lo que había ocurrido en Tlatelolco en octubre del 68. No los eventos en sí, que están documentados en muchos lugares, sino algo más específico. Registros que me dieran una imagen más precisa de lo que el edificio había vivido en esos días, del tiempo que habían pasado las personas adentro, de la dimensión humana concreta de lo que el concreto había absorbido. Lo que encontré fue más de lo que esperaba, y al mismo tiempo completamente insuficiente, que es la manera en que funciona el archivo cuando uno busca algo que la historia oficial no documentó con cuidado. Hay registros de lo que ocurrió en la plaza. Hay nombres, hay fechas, hay documentos desclasificados. Lo que no hay, o lo que es mucho más difícil de encontrar, es el registro de los días que siguieron, las personas que permanecieron en los edificios del conjunto durante el operativo, los que escucharon desde adentro lo que ocurría afuera, los que esperaron sin saber qué estaban esperando. Encontré un testimonio en una publicación académica de una mujer que había vivido en el conjunto en esa época y que en los años 90 había dado una entrevista a una investigadora de la UNAM. Describía los días posteriores al 2 de octubre con un detalle que no había leído en ningún otro lugar. El silencio que siguió a los días de actividad, la manera en que el conjunto entero había quedado suspendido en una quietud que ella describía como la quietud de algo que no ha terminado de ocurrir, aunque los hechos ya hayan pasado. La sensación de que las paredes habían registrado algo y que ese registro seguía activo de alguna manera que ella no sabía nombrar. Leí esa parte 3 veces. Doña Carmen me había dicho que el concreto guarda. Esta mujer, sin conocerla, había llegado a la misma imagen desde el otro lado. No desde los sonidos, sino desde el silencio que los precedía. 2 personas, separadas por décadas y por circunstancias completamente distintas, describiendo la misma propiedad del mismo edificio, con la misma intuición central. El concreto guarda. Lo que guarda no se va cuando uno se va. Sigue ahí, en las paredes, en el material que absorbió lo que absorbió, y que cada octubre, cuando la temperatura baja y el aire cambia, y algo en la ciudad recuerda lo que ocurrió, lo devuelve en la única forma en que puede devolverlo. Sonido, pasos, el eco de algo que caminó por esos pasillos en una noche de octubre hace más de 50 años, y que todavía no ha encontrado la manera de dejar de hacerlo. Guardo las grabaciones. Las escucho cada octubre, una vez, como quien visita una tumba en el Día de Muertos. No para revivir algo, sino para recordar que ocurrió, que sigue ocurriendo. Chi ha o concreto guarda,